El minero que vendió a su esposa al duende. En las alturas de Puno, donde el aire es tan frígido que cada respiración duele, el pueblo de Capazo estaba en el borde del cerro. En los bodes había un pueblo que vivía de la minería. El socavón Santa Bárbara había sido excavado hacía más de 100 años. Generaciones enteras habían nacido, crecido y muerto sin conocer otro trabajo que descender a esas cuevas oscuras. Las mujeres despachaban a sus parejas cada mañana cuando sus hombres partían, y solo respiraban tranquilas cuando los veían regresar al atardecer, cubiertos de polvo y agotamiento. Benito tenía 43 años, pero aparentaba 60. El trabajo en la mina consumía a los hombres como velas encendidas por ambos extremos. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, su espalda encorvada, y una tos constante lo acompañaba desde hacía años. Pero sus manos eran firmes y su conocimiento de los túneles era legendario. Benito conoce el socavón mejor que su propia casa, decían los otros mineros, y era cierto. Llevaba 30 años bajando a esa oscuridad, conocía cada cueva ahí dentro, cada veta, cada rincón donde el techo era inestable. Sabía dónde brotaba agua, donde el aire se volvía irrespirable. Era el mecánico principal, el que arreglaba las perforadoras cuando fallaban, el que mantenía vivas las máquinas que arrancaban el mineral de la montaña. Su esposa, Rosa, era una mujer de 35 años con ojos negros profundos y manos callosas de tanto lavar ropa ajena para complementar el sueldo de Benito. Habían sido felices una vez, cuando Carmencita nació y el mundo parecía lleno de promesas. Bases donde había pobreza. Aún así, se querían, era un amor silencioso, de gestos pequeños, el café que Rosa preparaba antes del amanecer, la mano de Benito acariciando el cabello de su esposa antes de dormir. Carmencita, su única hija de 8 años, era el centro de sus vidas, la razón por la que Benito seguía bajando cada día a ese infierno subterráneo. La noche del 23 de octubre comenzó como cualquier otra. Benito había terminado su turno a las 6 de la tarde y subido a la superficie, ansioso por llegar a casa. Pero a las 10 de la noche, cuando ya estaba en cama, llegó el llamado. Don Eusebio, el capataz, golpeó la puerta de su casa. Benito, la perforadora del túnel 7 se averió. Necesitamos que bajes a revisarla, es urgente, mañana temprano entra el turno y debe estar funcionando. Benito suspiró, Rosa lo miró desde la cama con preocupación. ¿A esta hora?, preguntó ella, ¿es el trabajo, Rosa? Volveré pronto. Se vistió lentamente, se puso sus botas de minero, su casco con la lámpara frontal. Rosa le preparó un termo con café mezclado con alcohol. Para el frío, dijo ella, besándolo en la frente. Benito salió a la noche helada, el viento soplaba entre las casas de adobe y calamina. Caminó los 20 minutos hasta la boca del socavón, donde la oscuridad parecía esperar como una boca hambrienta. Voy solo, le dijo al vigilante nocturno, es solo revisar la máquina. Encendió su linterna y entró, en el túnel principal descendía en un ángulo de 45 grados. Benito caminaba con paso seguro, conocía cada piedra. El silencio era absoluto, solo se escuchaba sus propios pasos y el eco de sus botas contra el suelo de roca. El aire olía a humedad, a mineral, a tierra antigua. Pasó por el túnel 2, luego el 3. Las lámparas de seguridad estaban apagadas, nadie trabajaba a esa hora y su linterna creaba sombras danzantes en las paredes. Llegó al punto donde había un desvío del túnel 7 y giró a la derecha. Pero algo estaba mal. Había caminado por ese túnel 1000 veces, pero ahora parecía diferente. Las paredes estaban más húmedas, el techo más bajo. Siguió adelante, pensando que era el cansancio, llevaba trabajando 12 horas seguidas y el sueño comenzaba a pesar. Se detuvo un momento y bebió del termo. El alcohol le quemó la garganta, despejándolo momentáneamente. Miró a su alrededor y su corazón se asustó. No reconocía este lugar. Las paredes mostraban vetas de mineral que nunca había visto. El túnel se desviaba en 3 direcciones cuando debería continuar recto. Había marcas extrañas en las rocas, como arañazos profundos hechos por algo que no era humano. ¿Dónde estoy?, murmuró. Decidió regresar, pero cuando se dio vuelta, el túnel por el que había venido ya no estaba. En su lugar, había un muro de roca sólida, como si siempre hubiera estado ahí. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Benito era un hombre curtido, había sobrevivido derrumbes y explosiones, pero esto era diferente. Esto no era natural.
Eligió el túnel del medio y comenzó a caminar rápidamente. Sus pasos resonaban, el aire se volvió más frío, tanto que podía ver su aliento. La linterna comenzó a parpadear. No, puede estar pasando esto, golpeó la lámpara y la luz se estabilizó. Fue entonces cuando lo escuchó. Un arrastre, algo se movía en la oscuridad detrás de él. Benito se detuvo y giró rápidamente, iluminando hacia atrás. Nada. Pero el sonido continuaba, era como si algo pequeño se arrastrara por el suelo, acercándose. ¿Quién está ahí? Su voz sonó débil, asustada. El arrastre se detuvo. Benito tragó saliva y siguió caminando, ahora más rápido. Pero el sonido regresó, más cerca, se giró de nuevo, y esta vez su linterna captó algo. Una sombra pequeña desapareció detrás de una roca. «Mierda», susurró. Comenzó a correr, el túnel parecía no tener fin, sus pulmones ardían, su corazón latía con fuerza. Tropezó con una piedra y cayó, la linterna rodó por el suelo. Quedó en la oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, escuchó la respiración. No era humana, era gutural, húmeda, como si alguien respirara a través de agua. Estaba cerca, muy cerca. Benito tanteó frenéticamente buscando la linterna, sus dedos la encontraron justo cuando sentía un aliento en la nuca. Encendió la luz, era un duende, estaba a menos de 1 metro de distancia. Era pequeña, no más de 1 metro de altura, pero su aspecto era horrible. Su cuerpo era desproporcionado, brazos largos y delgados que llegaban hasta el suelo, como si tuviera dedos de araña. Las piernas eran cortas y torcidas, la piel era gris oscuro, como piedra mojada, y estaba cubierta de vello grueso y negro. Pero lo peor era el rostro. No tenía nariz, solo 2 agujeros que se abrían y cerraban con cada respiración. Los ojos eran completamente amarillos, sin pupilas, brillando con luz propia. La boca era una hendidura que se extendía de oreja a oreja, llena de dientes pequeños y afilados, disparejos como piedras rotas. Benito gritó e intentó retroceder, pero su espalda chocó contra la pared del túnel. La criatura se lanzó sobre él con velocidad. Benito sintió que las garras del duende rasgaban su camisa, sintió el aliento horrible en su cara. Cerró los ojos, esperando el fin. «Espera», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Podemos negociar». «No mimes». Las garras se detuvieron a milímetros de su garganta. El duende movió su cabeza con un movimiento brusco, antinatural, como un pájaro. De su garganta salió un sonido que podría haber sido una risa. Negociar, la voz era horrible, como si varias voces hablaran a la vez. «¿Qué ofreces, minero?» Benito temblaba tanto que apenas podía hablar. Yo puedo traerte cosas, alcohol, el mejor que hay, coca fresca, cigarros, sangre de cabra, como te ofrece el dueño de la mina». El duende se apartó lentamente, se sentó sobre sus piernas torcidas, observando a Benito con esos ojos sin alma. Pasaron varios segundos de silencio. Entonces gritó: «No quiero tus porquerías». El grito retumbó en el túnel, piedras pequeñas cayeron del techo, la criatura se puso de pie de un salto y comenzó a dar vueltas alrededor de Benito, moviéndose de forma errática, a veces en 2 patas, a veces en 4. «Alcohol, coca, sangre de animales», murmuró con desprecio. «¿Crees que soy el Muki? ¿Crees que soy como esas entidades menores que se conforman con ofrendas?». Se detuvo frente a Benito, tan cerca que sus rostros casi se tocaban. «Yo soy más antiguo, yo estaba aquí antes que tus minas, antes que tu pueblo, antes que tu Dios». Benito no podía moverse, paralizado por el terror. «Entonces, ¿qué quieres?», susurró. Una sonrisa se extendió por el rostro del duende, revelando todos sus dientes. «Quiero a tu esposa». El mundo de Benito se detuvo. Por un momento, no entendió las palabras. Luego, cuando su cerebro procesó lo que había escuchado, sintió que algo se rompía dentro de él. «No, no puedo». «Puedes», el duende gritó, «y lo harás, o morirás aquí mismo, y luego iré por ella de todos modos. Y por tu hijita». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Benito. «La traes aquí al túnel, para que yo disfrute de ella, ese es mi precio por tu vida, por favor, te daré cualquier otra cosa». «No hay otra cosa». El duende lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo con fuerza sobrenatural. «¿Aceptas o mueres?».
Benito pensó en Rosa, en sus ojos oscuros, en cómo lo miraba cada mañana cuando se iba a la mina. Pensó en Carmencita, en su risa cristalina, pensó en quedar hecho pedazos en este túnel maldito, y en el duende yendo de todas formas por su familia. Acepto, las palabras salieron de su boca como veneno. El duende lo soltó, Benito cayó de rodillas, tosiendo. Sabía que aceptarías, dijo el duende, los humanos siempre eligen vivir, tienes 7 días, la traes al túnel 7, a la medianoche. Si no cumples, haré que tu familia sufra de formas que ni siquiera puedes imaginar. Y entonces, como si nunca hubiera estado ahí, el duende desapareció. La linterna de Benito parpadeó y se apagó. Quedó en la oscuridad absoluta durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente la linterna volvió a encender, estaba de vuelta en el túnel 7, frente a la perforadora averiada, como si nada hubiera pasado. Con manos temblorosas, arregló la máquina, luego subió a la superficie, eran las 5 de la mañana, había estado abajo 6 horas, Benito no le dijo nada a Rosa, ¿qué podría decirle? ¿Qué había vendido su vida a un demonio? ¿Qué tenía una semana para llevarla a su muerte? Los primeros 2 días intentó convencerse de que había sido una alucinación. Quizás el cansancio, los gases de la mina, el alcohol que había bebido. Intentó continuar con su vida normal. Pero la tercera noche, los sueños comenzaron. Se durmió como siempre, abrazando a Rosa, pero apenas cerró los ojos, se encontró de vuelta en el túnel. Estaba oscuro, y escuchaba los gritos de Rosa. Corrió hacia los gritos y la encontró. El duende la tenía agarrada, Rosa gritaba, lloraba, lo llamaba, el duende comenzó a arrancarle la piel, tira por tira, mientras ella gritaba de agonía. Benito intentó correr hacia ella, pero sus piernas no respondían. Solo podía observar. Cuando el duende terminó con Rosa, se volvió hacia Carmencita. La niña estaba en una esquina, llorando. «Papá, ayúdame». Pero Benito no podía moverse, observó impotente. Despertó gritando. Rosa lo sacudía, asustada. «Benito, Benito. ¿Qué pasa?» Él la abrazó, temblando, empapado en sudor. «Solo es una pesadilla». Pero no era solo una pesadilla, la noche siguiente fue peor, esta vez el sueño duró más, era más detallado, más real, podía sentir el olor de la sangre, escuchar cada hueso romperse, ver cada lágrima en el rostro de su hija. Y al final del sueño, el duende siempre se volvía hacia él y susurraba. 5 días, 4 días, 3 días. Benito dejó de dormir, bebía café constantemente, se pellizcaba para mantenerse despierto. Pero el agotamiento lo vencía, y apenas cerraba los ojos, el duende estaba esperando. Los sueños evolucionaron, ahora no solo mostraban a Rosa y Carmencita siendo torturadas. Mostraban a Benito mismo colgando de una viga, su lengua hinchada y negra. Mostraban su funeral, con Rosa y Carmencita llorando sobre su ataúd. Y entonces el duende emergía de la tierra. Rosa comenzó a preocuparse, Benito había perdido peso, tenía ojeras profundas, temblaba constantemente. «Deberías ir al doctor», le decía. «Estoy bien», mentía Benito. Pero no estaba bien, estaba destruido, los sueños no paraban, ni de día ni de noche, ahora incluso cuando estaba despierto, veía sombras en las esquinas. Escuchaba risas en el viento, sentía que algo lo observaba constantemente. El 6.º día, mientras trabajaba en la mina, uno de sus compañeros lo encontró llorando en un túnel abandonado. «Benito, hermano, ¿qué te pasa?» «Nada, nada». Pero todos lo notaban, Benito, el hombre más fuerte del socavón, se estaba desmoronando. Esa noche, cuando llegó a casa, miró a Rosa preparando la cena. La observó moverse por la pequeña cocina, cantando suavemente. Carmencita hacía su tarea en la mesa. Era una escena perfecta, ordinaria, hermosa. Y él iba a destruirla. Se sentó en el patio trasero y lloró en silencio. Pensó en escapar, en huir con su familia a otra ciudad, a otro país. Pero sabía que no serviría de nada, el duende lo encontraría, siempre lo encontraría. Pensó en matarse, en tirarse por un precipicio. Pero el duende había sido claro, si no cumplía, iría por su familia de todas formas. Solo había una opción, entregar a Rosa. El 7.º día, Benito tomó su decisión.
Se levantó temprano y preparó café, sus manos ya no temblaban, había alcanzado un estado más allá del miedo, un vacío donde no sentía nada. Esperó a que Rosa se levantara. Rosa, dijo con voz calmada, necesito tu ayuda hoy en la mina. Ella lo miró sorprendida. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Hay un problema con una de las máquinas. Necesito que alguien sostenga la linterna mientras yo trabajo. Es en una posición incómoda y necesito ambas manos. Y Rosa dijo, ¿por qué no pides a otro minero? Porque es mi turno libre y necesito arreglarlo ahora. El capataz me lo pidió específicamente. Por favor, Rosa, es importante. Algo en su mirada hizo que Rosa dudara, pero finalmente accedió. Está bien, ¿cuánto tardaremos? 1 hora, máximo. Dejaron a Carmencita con la hermana de Rosa, que vivía 3 casas más abajo. Cuídala bien, dijo Benito, abrazando a su hija por última vez. Papá te quiere mucho. Yo también te quiero, papá, dijo Carmencita. Caminaron hacia la mina en silencio. Era domingo, el día de descanso, así que el socavón estaba vacío. El vigilante lo saludó cuando entraron. ¿Trabajo extra, Benito? Le pregunto, siempre hay trabajo, respondió él. Entraron al túnel principal, Rosa llevaba una linterna, Benito otra, las sombras danzaban en las paredes mientras descendían. ¿Qué máquina es?, preguntó Rosa después de caminar varios minutos. Está más adelante. Llegaron al túnel, Benito giró hacia el túnel 7. Benito, ¿estás seguro? Este túnel está marcado como peligroso. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. Siguieron adelante, el túnel se hacía más estrecho, más oscuro. Rosa comenzaba a ponerse nerviosa. Benito, no veo ninguna máquina. Él se detuvo, su corazón latía con fuerza, este era el momento, no había vuelta atrás. Se agachó, fingiendo revisar algo en el suelo. Sus dedos se cerraron alrededor de una piedra del tamaño de su puño. Rosa, ven aquí un momento, ilumina esto. Ella se acercó, agachándose junto a él, Benito se puso de pie rápidamente, la piedra en alto, Rosa lo miró. En ese instante, lo supo, vio la verdad en los ojos de su esposo. Benito, ¿qué vas a hacer? Perdóname, susurró él, lágrimas rodando por sus mejillas. Por favor, perdóname. Benito, no. Pero él ya había golpeado. La piedra impactó en la sien de Rosa con un sonido horrible. Ella cayó al suelo como un saco, inconsciente pero aún respirando. La sangre comenzó a salir de la herida en su cabeza. Benito dejó caer la piedra y cayó de rodillas junto a ella. Lo siento, repetía una y otra vez, acariciando su cabello. Entonces sintió la presencia. El duende emergió de las sombras, sus ojos amarillos brillando con excitación. Bien hecho, minero, cumpliste tu parte del trato. Tómala, dijo Benito, su voz rota, tómala y déjame en paz. Oh, te dejaré en paz, rió el duende. Te dejaré vivir con lo que has hecho. Eso será mucho más divertido. La criatura agarró a Rosa por los tobillos y comenzó a arrastrarla hacia la oscuridad del túnel. Su cabeza golpeaba contra las piedras, dejando un rastro de sangre. Benito observó, paralizado, mientras su esposa desaparecía en las profundidades. Escuchó sus gritos de dolor cuando recobró la conciencia. Benito. Benito, ayúdame. Por favor. Sus gritos resonaron en el túnel durante minutos que parecieron horas. Luego se convirtieron en gritos de agonía y finalmente, en silencio. Benito se quedó allí, arrodillado en el suelo, cubierto de la sangre de su esposa, llorando en la oscuridad. Después de un rato de llanto, finalmente reunió fuerzas para levantarse, caminó de vuelta hacia la superficie como un asesino. Estaba cubierto de sangre, pero no le importaba. El vigilante lo vio salir y gritó alarmado. Benito. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu esposa? Hubo un accidente, un derrumbe, ella está muerta. Organizaron equipos de rescate, entraron al túnel 7 buscando el cuerpo de Rosa. Pero no encontraron nada, ni siquiera el rastro de sangre que Benito había visto. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Benito, no hay ningún derrumbe aquí, dijeron. ¿Estás seguro de que fue en este túnel? Él asintió, incapaz de hablar. Lo llevaron al hospital, pensaban que estaba en shock,
que había sufrido alguna alucinación por los gases de la mina. Le hicieron estudios, lo sedaron, lo mantuvieron en observación. Pero cuando salió 3 días después, la pesadilla real comenzó. Los sueños no habían terminado, de hecho, ahora eran peores. Cada noche, Rosa venía a él, no el duende, sino Rosa misma, pero no era la Rosa que él conocía. Era algo retorcido, roto, su rostro estaba desfigurado, sus ojos arrancados, su boca se abría en un grito silencioso. Lo perseguía por túneles infinitos, extendía sus manos hacia él, suplicando ayuda que ya era demasiado tarde para dar. Me traicionaste, susurraba, me entregaste a ese monstruo, sentí cada segundo de lo que me hizo. Cada segundo. Benito despertaba gritando, empapado en sudor y lágrimas. Durante el día no era mejor, veía a Rosa en cada esquina, en el mercado, en la iglesia, en la mina, siempre observándolo con esos ojos vacíos, acusadores. Carmencita lloraba todo el tiempo por su madre. La hermana de Rosa se hizo cargo de la niña, pero la pequeña no entendía por qué su madre había desaparecido, porque su padre estaba tan cambiado. ¿Dónde está mamá?, preguntaba una y otra vez. Se fue, hijita, se fue a un lugar mejor. Pero Carmencita lo miraba con desconfianza, como si supiera que él mentía, como si supiera lo que había hecho. Una semana después de la desaparición de Rosa, Benito volvió al trabajo. Necesitaba el dinero para mantener a Carmencita, pero en la mina era peor. Los túneles parecían cerrarse sobre él, escuchaba risas en la oscuridad, sentía manos frías tocándolo, veía sombras moverse donde no debería haber nada. Y siempre, siempre, escuchaba la voz de Rosa. Cobarde, asesino, ¿valió la pena mi vida por la tuya? Sus compañeros comenzaron a evitarlo, Benito hablaba solo, gritaba a las sombras, lloraba sin razón aparente. Está loco, murmuraban, la pérdida de su esposa lo volvió loco. Benito comenzó a beber, alcohol barato que quemaba pero que al menos silenciaba las voces por unas horas. Pero cuando el efecto pasaba, las voces regresaban más fuertes. Una noche, borracho y desesperado, tomó un cuchillo y se lo clavó en el brazo, pensando que estaba apuñalando al duende. ¿Sientes esto, demonio?, gritó a la oscuridad, ¿esto es lo que querías? Pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento mental. 2 semanas después de la desaparición de Rosa, Benito fue a visitar a Carmencita. La niña estaba más delgada, más pálida, había dejado de hablar casi por completo. Cuando lo vio, retrocedió. No, no te acerques, tú mataste a mamá, gritó ella, la vi en mis sueños. Ella me dijo lo que hiciste. Benito sintió que el mundo se derrumbaba. No, hijita, no, vete. Te odio. La hermana de Rosa apareció y prácticamente lo sacó de la casa. No vuelvas, Benito, estás asustando a la niña. Esa noche, los sueños fueron diferentes, no era solo Rosa, ahora Carmencita también estaba ahí, pero a diferencia de Rosa, Carmencita estaba intacta, viva. Y el duende la sostenía. Mira lo que gané, se reía el duende, una esposa no fue suficiente, ahora también tengo a la hija. No, gritaba Benito, el trato era solo Rosa. Los tratos cambian, susurraba el duende, y tú no estás en posición de negociar. Benito despertó con el corazón a punto de estallar. Corrió a la casa de la hermana de Rosa a las 3 de la mañana, golpeando la puerta frenéticamente. Carmencita. Déjame ver a Carmencita. La hermana abrió la puerta, furiosa. ¿Qué diablos? Benito la empujó y corrió al cuarto donde dormía Carmencita. La niña estaba allí, dormida, a salvo. Ella está bien, Benito, pero tú no, dijo la hermana, voy a llamar a la policía si vuelves. Pasaron 3 semanas, Benito había perdido su trabajo, había perdido a su hija, había perdido su mente. Se había convertido en un espectro que vagaba por las calles de Capazo, hablando solo, gritando a la nada. La gente lo evitaba, murmuraban que estaba poseído. Los sueños nunca paraban, cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el túnel, observando a Rosa ser torturada, escuchando a Carmencita llorar, viendo al duende reír. Una mañana, después de una noche particularmente horrible, Benito tomó su decisión final. Fue a la casa de la hermana de Rosa. Era temprano, apenas amaneciendo, tocó la puerta suavemente. La hermana abrió, sorprendida de verlo sobrio y calmado. ¿Qué quieres?,
Solo quiero despedirme de Carmencita. Algo en su voz hizo que la hermana dudara. Había una final en sus palabras. Benito. Por favor, solo unos minutos. Ella asintió y dejó que entrara. Carmencita estaba desayunando. Cuando vio a su padre, no corrió hacia él como solía hacer. Se quedó quieta, observándolo con ojos viejos en una cara joven. Benito se arrodilló frente a ella. Carmencita, papá tiene que irse de viaje. ¿A dónde? A un lugar, lejos, pero quiero que sepas que te quiero mucho. Todo lo que hice fue porque te amo. Aunque no lo entiendas ahora, aunque nunca lo entiendas. ¿Vas a buscar a mamá? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Benito. Sí, hijita, voy a buscar a mamá, dile que la extraño, se lo diré. La abrazó una última vez. Carmencita, por primera vez en semanas, le devolvió el abrazo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña, nunca lo olvides. Salió de la casa sin mirar atrás, caminó por las calles de Capazo, observando por última vez el pueblo donde había nacido, donde había vivido, donde había perdido todo. Siguió caminando, dejó el pueblo atrás y se dirigió hacia las montañas. Caminó durante horas, sin detenerse, sin mirar atrás. Sus pies lo llevaron por senderos que conocía desde niño, cuando el mundo era más simple, cuando aún había esperanza. Llegó al lago de Suches al mediodía. Era un cuerpo de agua oscuro, rodeado de totora. El agua era negra como el petróleo, reflejando el cielo gris. Los antiguos decían que el lago no tenía fondo, que se conectaba con el inframundo. Benito se quedó en la orilla, mirando el agua. Podía escuchar las voces en su cabeza, Rosa, gritando, Carmencita, llorando, el duende, riendo. Ya no más, susurró. Se quitó las botas, luego la chaqueta, el viento frío golpeaba su cuerpo, pero él ya no sentía nada. Entró al lago. El agua estaba helada, tan fría que quemaba. Las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. Cuando el agua le llegó al cuello, miró hacia el cielo una última vez. Perdóname, Rosa, perdóname, Carmencita. Tomó una última respiración y se sumergió. El agua lo envolvió como brazos fríos, se hundió hacia la oscuridad, sus pulmones comenzaron a arder, su cuerpo a convulsionarse, pidiendo aire. Pero él no luchó, abrió la boca y dejó que el agua entrara. En sus últimos segundos de conciencia, vio algo en las profundidades del lago. Ojos amarillos. El duende estaba allí, esperándolo. Y Benito supo, con horror final, que ni siquiera la muerte lo liberaría. Encontraron el cuerpo de Benito Mamani 3 días después, flotando boca abajo en el lago de Suches. El forense dijo que fue suicidio por ahogamiento. El pueblo entero asistió al funeral, murmurando sobre la tragedia de un hombre que había perdido a su esposa y luego su cordura. Carmencita creció con su tía, nunca olvidó a sus padres, pero con los años, los recuerdos se